Dijo como Cami, vamos a la costa por una cerveza. Y yo como que, era de sábado a domingo. Vamos, no, pues, no mido mucho de pronto los caminos que tomo, cosas así. Voy a viajar en moto, o sea, como, ¿cuál es la diferencia, no? Porque mucha gente dice como, no, pues más cómodo en un carro o más cómodo en un avión. Los viajes definitivamente cambian a las personas, todo el mundo viaja y quienes eligen viajar en moto se llevan algo, pero también sueltan algo. Una amiga me decía, es que está el Triángulo de las Bermudas. Y yo era como, ay, no, ¿será que sí es tan mal? Yo, y de pronto por algunas razones de manejo, empiezo yo a sentir un poquito más desbordada la moto. Uy, ¿yo por qué me metí por aquí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Y fue un momento muy angustiante. Amigos de Royal Enfield Colombia, bienvenidos al 14 capítulo del podcast de motociclismo puro. 14 veces que hemos estado acá con ustedes contándoles nuevas historias con invitados súper especiales. Y hoy tenemos a dos personas muy cercanas a esta familia, a esta comunidad, que han decidido viajar en moto como un estilo de vida, que además nos van a contar muchas de sus aventuras recientes. Bienvenido a Pablo Valderrama y a Camila a nuestro podcast número 14. ¿Cómo van? Muy bien, Meli, ¿tú cómo estás? Súper bien, felices acá de tenerlos a ustedes. Y bueno, yo creo que primero, Pauli, vamos a que ellos se presenten un poquito y que nos cuenten quiénes son, cuál es su perfil en Instagram también para que los sigan por ahí y puedan conocer un poquito más de cerca esas historias. Pero bueno, Pauli y Cami, cuéntenos un poquito sobre ustedes y que también la gente sepa que detrás de esa gente que viaja hay una persona que hace otras cosas además de viajar en moto. Cosas serias. Cuéntanos, Cami. Empiezo. Sí, Dani. Ven las damas. Bueno, mi nombre es Camila Gómez. En la vida seria soy coordinadora académica en una red de colegios que hay aquí en toda la ciudad. Acompaño 11 colegios, entonces siempre estoy rotando por todos y acompañando pues como todo el componente pedagógico y curricular. Y ya en mi vida como distinta, a veces yo molesto mucho que soy Hannah Montana. En mi trabajo no me creen, la vida que tengo afuera es salir en moto, viajar, conocer como muchos lugares con mi Himalayan. Y bueno, por aquí, Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Valderrama, aparezco como Dos Ruedas Negritas en Instagram, en TikTok. Soy ingeniero de diseño de herramientales, ingeniero mecánico, eso es lo que me dedico pues laboralmente, pero yo digo que yo me dedico a disfrutar la vida, pues siento eso como estilo de vida en todo, intento hacerlo en el trabajo, intento hacerlo cuando estoy montando moto, cuando estoy en estos espacios, entonces yo creo que eso es como lo que soy. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver, pues los invitados están full enfocados al tema de aventura, viajes, y vamos a hablar mucho de eso, ¿cierto? ¿Qué los ha transformado? Y creo que es algo bien interesante. Mucha gente, la que nos sigue en redes sociales, dice como, no, es que uno tiene que dedicar a eso, a generar contenido para poder viajar. Y se da uno cuenta que es posible tener trabajo, y no solo tener trabajo, sino varios colegios a cargo, también sacar adelante una carrera como ingeniero y diseñador herramental, y es que la vida en moto es compatible con mil cosas. Entonces quisiéramos ver esa filosofía de vida, o sea, cómo hacemos la compatibilidad entre disfrutar de la moto, de viajar, de hacer contenido, pero también esa otra cara de qué pasa mientras tanto y cómo uno organiza de pronto esos horarios y esa vida para tener como ese, como dices tú, ese Hannah Montana, la artista y el alter ego. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí, Cami, o sea, contarnos un poquito cómo organizas tu vida para ese entorno. Bueno, yo lo que sí, o bueno, las personas que me conocen y han notado es que yo soy muy organizada, entonces yo intento como planificar todo muy bien, de manera que en mi trabajo pues todo se dé de la mejor manera, también hacerlo muy, muy, muy bien, pero también soy alguien que no me complico como para tomar decisiones al momento de viajar. Recuerdo que el punto como donde empecé a hacer muchos viajes y a seguir pues como en mi trabajo fue con un amigo me dijo como Cami, vamos a la costa por una cerveza, y yo como que, era de sábado a domingo. Otra persona diría, uy, no, qué pereza, son muchas horas en moto, no, terrible. Y ese día yo me animé, fui y me pareció una experiencia demasiado increíble. O sea, manejamos todo el día, estuvimos un ratico en el mar, al otro día un ratico y ya nos devolvimos. Pero en realidad fue como descubrir también que no solamente es como llegar al destino, sino también disfrutar ese camino en moto.
Entonces siento que ese fue el punto donde yo logré entender que no solamente pues es viajar con mucho tiempo, sino también en las posibilidades que uno tiene. Entonces mis posibilidades son los fines de semana, son las vacaciones, son como esos momentos que logro pues como ir equilibrando entre mi vida y el trabajo. Porque algo que yo sí tengo y es ley es no tener el trabajo para el fin de semana. O sea, yo digo como, si estoy enfocada en mi trabajo, estoy enfocada en mi trabajo para que mi tiempo como de hobbies y demás se pueda vivir también y aprovechar. Entonces esa es como mi manera, organizarme muy bien y disfrutar sin poner como tanto problema, como nos vamos para allí, de una, sale. Entonces eso también forma parte pues como en mi ADN aventurero. Pauli, pero ¿qué hizo? Cuéntanos tú, ¿qué hizo o qué momento en tu vida hizo pensarte como voy a viajar en moto? O sea, como, ¿cuál es la diferencia, no? Porque mucha gente dice como, no, pues más cómodo en un carro o más cómodo en un avión, llego más rápido. ¿Qué hace la diferencia de viajar en moto y cuál fue como ese detonante en tu vida para decir, yo quiero explorar muchos caminos diferentes en moto? Ok. A ver, yo llegué a las motos pensando en una cosa totalmente diferente. Yo quería una moto, inicialmente una moto de calle. Me parecía un estilo muy bacano, todo eso. Y el hermano de mi mejor amigo tenía una Himalaya en 411. Me monté en ella, me pareció súper cómoda, me pareció que era muy, pues como muy mi ADN, porque yo decía, en esta moto, pues yo soy un poquito atravesado, o sea, atravesado en que digo, vamos y no, pues no mido mucho de pronto los caminos que tomo o cosas así, sino que a mí me gusta mucho explorar y todo eso. Entonces encontré como en ese Himalayan, como ese ADN que sentía que tenía y empecé un día, un fin de semana, pues compré la Himalayan 411 y un fin de semana dije, estaba un sábado en la tarde, me acuerdo, era como las 4 de la tarde, y dije, yo no me voy a quedar aquí en mi sofá. Y empecé y me fui, ese día me acuerdo que me fui hasta La Ceja. Okay. Y volví y dije, el otro fin de semana voy a ir un poquito más lejos. Pero solamente pues como por esa emoción de conocer, además que pues conocer no solamente lugares, sino gente, eso me parece súper bacano. Yo creo que ese es el lema también del motociclismo puro, Paulino, como al final eso, como disfrutar la ruta, los paisajes, conocer más gente. A veces no es la velocidad en la que uno va, sino cómo se disfruta el camino en las Himalayan y bueno, en todos nuestros modelos de la marca. Sí, yo creo que ahí conecta con el eslogan que muchos propietarios de Royal Enfield dicen y es, Royal Enfield no es para correr, es para recorrer. Y en ese sentido, de eso se trata viajar, ¿no? Y yo quisiera como enlazar eso con la pregunta, Cami, que me gustaría que nos ayudaras a responder y es, los viajes definitivamente cambian a las personas, todo el mundo viaja y quienes eligen viajar en moto se llevan algo, pero también sueltan algo, sueltan miedo, sueltan de pronto y sobre todo tú que eres mujer, algunas, digamos, sesgos que puede tener uno incluso con uno mismo, ni siquiera de sociedad, sino con uno mismo, como eso no es para mí o sí seré capaz. Entonces, el viaje en moto, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué te ha traído de nuevo y qué has dejado atrás? Ay, hermoso. Yo siento que la moto me ha transformado y el viajar en moto es como una especie de transformación y de conocer una versión que yo nunca me imaginé tener. O sea, yo nunca me imaginé, ni lo soñé, como no, yo voy a ser una motociclista que viaja por el mundo y conoce, no, o sea, como que dentro de mi mirada personal no estaba. Y algo que era muy teso hace unos años en mí es que yo pensaba que los viajes era para hacerlos en pareja. O sea, ese también era mi propio estigma, estereotipo, como que no, los viajes es para hacerlos en pareja. Esa era mi mirada hace muchos años. Y atrás de la moto me di cuenta que no, que antes viajar te lleva a reconocer, pues a conocer muchas personas, a reconocer lugares, a conectar contigo misma y siento que esas cosas que hoy yo más amo hacer es viajar sola. Entonces también ha sido como esa transformación, ese enfrentar los miedos, como con todo el miedo del mundo, pero seguirlo haciendo porque los miedos nunca se van a desaparecer. También es muy importante como saber que siempre van a estar, o sea, uno nunca va a estar preparado. Si uno está esperando prepararse para hacer un viaje, eso nunca va a pasar. Siempre hay que como lanzarse y hacerlo y empezar pues como a recorrer esos caminos y darse cuenta como esas versiones que uno tiene. Entonces siento que la moto ha sido eso, como transformación, enfrentar miedos y conocer esa versión nueva
de mí. Y hay que darle puntos al novio de Cami, porque el novio de Cami también es motociclista, pero él apoya un montón para que viaje sola y yo creo que eso es chévere también porque te dejas tener esa versión libre, como que explores en los caminos. Otra pregunta, yo creo que a uno en general cuando uno se va de viaje, sea en moto o en lo que sea, uno llega y es como esa depresión post viaje, ¿no? Esa depresión de, pucha, volver a la rutina, volver al tráfico, volver a... Igual, yo creo que uno sigue usando su moto para el día a día, pero ¿cómo manejan eso, Pablo? O sea, porque al final vives un montón de experiencias, una nota el fin de semana, te metes en el barro, te caes, subes, y otra vez volver a esa versión ingeniero. ¿Cómo nos va con eso? Sabes que eso es muy bacano porque, o sea, como te digo que intento disfrutar todo, entonces yo llego al trabajo y o hablo con mis amigos y también hablo sobre lo mismo, pues sobre lo que viví, sobre, pues pucha, no sabes qué, me caí, levanté la moto, conocí Habrá a que tal preguntarle al persona. jefe si trabaja. Eh, corte, corte. Jefe, si está escuchando esto, yo casi no hablo con usted, solo en hora de almuerzo. No, entonces, pues es, obviamente uno dice, ay, no, qué rico, pues, pero yo creo que si uno disfruta como al máximo, como las cosas, entonces vos llegas y no llegas como, ay, no, se acabó, sino, bueno, Planear el próximo. ¿cuándo va a ser la próxima? Entonces, es muy bacán, yo siento es muchas ansias el antes. No. Antesito, yo digo, pues pucha, ¿cuándo será? Vamos a planear lo mejor posible. Claro que en los viajes en moto, pues planear Ah, es muy incierto. Sí, yo creo que eso conecta full con la siguiente pregunta y es, pucha, uno en Instagram sube la foto bonita, sube el paisaje, sube la comidita, todo bien, pero lo que vas a decir es clave, o sea, cuando uno menos piensa, cualquier cosa en la carretera puede cambiar. Y Cami, vos que has recorrido bastantes kilómetros, ¿cuándo has sentido esa sensación de, pucha, ¿yo qué hago aquí? ¿Me quiero devolver? O sea, que uno diga, es que muchos... diga, yo, ¿en qué momento me ocurrió pegarme este viaje a mí, por Dios? Uy, yo siento que eso pasa muchas veces, o sea, es muy común. Uno intenta pues dentro del viaje ir tramitando esas emociones, pero sí tuve un momento hace poco donde dije, uy, ¿yo por qué me metí por aquí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Y fue un momento muy angustiante. Entonces, fue el regreso, yo venía de Perú en moto, yo venía sola y unas personas me dijeron, Cami, no te metas por la sierra, que hay un derrumbe. Entonces, si te metes por ese derrumbe, pues te toca devolverte un montón de tiempo. Entonces, es mejor que te vayas por la costa. Entonces, mucha gente me decía, no se meta por la costa, que es peligroso, por allá hay situaciones. Una amiga me decía, es que está el Triángulo de las Bermudas. Y yo era como, ay, no, ¿será que sí es tan malo? Y como he aprendido a viajar tanto y a estar como tan relajada, yo no lo dimensioné. Pero una vez me empecé a devolver, sí me empecé como a preocupar mucho porque lo primero fue que me paró la policía y una me pidieron pues papeles y en ese momento me dijeron como, tú venías adelantando en doble línea. Y yo como, ¿cómo así? Sí, un compañero ya viene, él va a confirmar lo que está pasando y yo era como, yo sí venía adelantando en doble línea. Pero como tenía cámaras, yo le dije, no, de una, pues esperemos a tu compañero, podemos revisar. Pero entonces uno se arma de valor, pero yo estaba muerta del susto. Yo decía, ay, no, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Y yo le dije, no, revisamos las cámaras, yo tengo cámaras, yo tengo todo, súper bien, no hay problema. Y él me dejó ahí un rato hasta que yo le dije como, ven, ayúdame, yo sí necesito seguir, o sea, realmente sí pasó o no pasó, pero sí me da susto como seguir ese camino de noche, bueno, muchas cosas, y el señor pues me dejó seguir. Y más adelante volvió otro y me paró. Entonces, él sí me hizo otras preguntas más miedositas, como cuántos años tienes, esa moto tiene GPS, tienes dinero en efectivo, o sea, un montón de cosas que ese resto del camino yo me fui pensando, alguien me va a parar, acá me va a pasar algo, me van a hacer algo, ese man yo no sé si era policía de verdad, si es de mentira, ¿qué va a pasar? Entonces, ese momento sí me dio mucha angustia y me arrepentí mucho porque yo decía, hubiera preferido como dar la vuelta por una trocha, no sé, pero pasar por esto, qué difícil. Y sí me vine muy preocupada, o sea, todo el camino yo era súper preocupada, hasta que ya empecé a llegar a lugares donde estaba en modo mundial, Ecuador estaba jugando, entonces como que la emoción y ahí ya como que todo se fue yendo. Pero sí hay momentos que es importante como uno revisar, por ejemplo, las vías por donde vas a pasar, cómo están, y también como uno cargarse como de buena energía, o sea, no predisponerse del todo, sí tener cuidado, pero sí como tener esa fortaleza para enfrentar también como a esas personas que te quieren meter miedo, y más porque ellos me decían mucho, tú estás sola. Claro, Entonces yo era como, reiterando. sí.
Bueno, Paula, hablando justamente de esos encuentros inesperados, unos no tan agradables como el que nos acaba de contar Cami, tú también nos decías que lo chévere de las rutas era todas las personas que conocías. ¿Cuál ha sido como una persona súper random o épica que hayas conocido y que te haya marcado o cambiado el día o ese viaje en particular? Sabes que yo creo que todas las personas, o sea, cada viaje tiene una persona diferente, de verdad que vos salís en moto y seguramente te vas a encontrar con alguien X que te va a alegrar el día o a opacar, ¿cierto? Ujú. Todo yo creo que depende como de la actitud que le pongas. Por ejemplo, Cami pues lo superó súper bien, hizo su viaje. Me imagino pues que no se arrepiente de nada de las decisiones que tomó. Pero, pero me acuerdo de un señor que se llamaba, yo iba en una ruta, yo generalmente viajo con mi novia, em, íbamos hacia Villa de Leyva. En ese tiempo, la vía de Villa de Leyva se cayó y nos tocó coger una ruta alterna hacia Otanche. Ujú. Y me acuerdo que estábamos así como medio perdidos, el Maps no nos funcionaba. Y había un señor, o sea, había una volteada y había un señor vendiendo como panadería. Pero así súper, o sea, tenía su puestico, todo. Y el señor nos puso conversa, o sea, simplemente le preguntamos y nos puso conversa, nos dijo que por dónde era, nos vio así como la cara como de que estábamos pasando muy bueno, pero estábamos perdidos, nos dio de la panadería, no nos cobró nada, obviamente pues uno Sí. colabora hasta donde puede, pero me acuerdo que se llamaba Don Luis. Oh, saludos a don Luis por allá donde esté. Y como te digo, la comunidad, por ejemplo, de Royal Enfield me parece súper bacana porque creo que Cami también lo conoce. Yo llegué a Villa de Leyva y estábamos en un grupo de Himalayan y dije, hey, aquí es Villa de Leyva. Y un muchacho que se llama Andrés, eh, que es súper famoso por vender repuestos y toda la vaina, Ah, parce, me dijo, caiga al parque. Yo fui, güey, pucha, como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, me trató como si fuera el primo más cercano de todos. Eso me acuerdo que comimos, no, me presentó a todos los amigos, entonces, o sea, creo que cada viaje tiene una persona que lo va marcando y escribir solamente a una sería como injusto. Yo creo que eso es lo que más hay que resaltar de la comunidad de Royal Enfield y es eso, esa hermandad, esa cercanía. Uno pasa al lado de una moto Royal Enfield y pita como con un orgullo, entonces qué nota esas historias y que esas personas se queden en el corazón de uno. total, toda la familia, Royal Enfield, todo es una familia, o sea, y otra vez, algo que uno escucha siempre en las tiendas es, vos vas por una moto y te llevas una familia, y eso se materializa en cada viaje, en la carretera, independiente en la región donde estés, siempre te va a saludar alguien de Royal Enfield y es con esa fusividad. Cami, vos tenés historias para contar muchísimas y esa que nos contaste ahorita lo deja uno como que, ay, pucha, yo qué haría en ese caso, y conviene de pronto tener una camarita para uno no dejarse asustar tan fácil tal vez. ¿Cuál es esa historia de pronto que cuando la viviste en vivo en directo vos la veías como de dimensiones enormes y ya hoy decís como, parce, yo sí me estaba enredando, me estaba ahogando en un vaso de agua y yo lo recordás entre risas? ¿Cuál de todas? Yo creo que la mente muchas veces juega un papel muy importante en la vida de uno, tanto como para meterte todo el terror profundo, como para darte mucha tranquilidad. Y siento que cuando uno se expone a nuevas experiencias, a nuevos lugares, es que empieza como a abrir ese campo y ese panorama como de tranquilidad frente al viajar en moto. Entonces sé que a mí me daba mucho, o sea, eso es muy chistoso, pero yo salí del país, un montón de cosas y demás, pero cuando yo iba a cambiar de la Himalayan 411 a la 450, yo estaba paniqueada. Y solo pensaba en una cosa que yo decía, esto es increíble, o sea, salí del país, todo esto, y eso me da terror. Y era llegar a mi casa, en ese momento yo vivía en Sabaneta, en una loma, y me daba pánico como llegar a la casa y tener que girar para entrar a la unidad. Ese pedacito por la altura de la moto. Sí, yo decía por la altura y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Esa moto es más alta, que es nueva, no sé cómo será la conducción. Entonces como que me metí un montón de cosas en la mente y hasta yo hacía los recorridos como comunes y yo pensaba en eso. Ay, no, donde en este semáforo que hay como un huequito, yo no ponga bien el pie y me vaya. Entonces empezaba a pensar en esas cosas
Y cuando cogí la moto por primera vez, que la compré justo aquí, en la En TAM, Laureles. en Laureles, Ujú. salí y estaba lloviendo. Y me tocó enfrentarme a esa loma y lo hice con toda la tranquilidad. O sea, estaba ya tan emocionada que eso fue súper fácil. Me di cuenta que era demasiado fácil, que la moto girarla ahí no era problema. Era más como todo lo que uno se va metiendo en la cabeza. Entonces siento que esa fue una experiencia muy chistosa porque fue en la ciudad, que me da más pánico eso que hacer otras cosas. Pero siento que cuando uno los enfrenta, va abriendo como ese panorama y ese campo como de cosas como, no, esto no asusta, esto no es tan horrible como uno piensa. Tranquila, que Entonces la fue altura de la enfrentarme. moto nos dio Ah, todos. A los altos, a los altos. A los 3 años que arma acá. ay, sí. Bueno, yo quiero que hablemos de algo que para nosotros como marca es súper importante y de pronto mucha gente no conoce y es el tema del programa de Garantías Sin Fronteras. Es un programa que claramente, como les hemos dicho, Royal Enfield se dio cuenta, por supuesto, de que su comunidad es muy importante y que la gente empezó a vivir ese motociclismo puro viajando por muchas partes del mundo, pasando de un país a otro y demás, y creó este programa que literalmente te permite tener garantía en cualquier parte del mundo donde hayan talleres autorizados de la marca, que son más de 3.000 talleres a nivel global. Y yo creo que Cami fue paciente de ese programa y quiero que Cami nos lo cuente a su manera, porque mucha gente tiene ese limitante en su cabeza. No, si yo me voy para Argentina, si me voy para hacer a Ushuaia, que siempre la gente es como el sueño de viajar allá, ¿cómo hago con mi moto si cumplo el kilometraje? Entonces quiero que Cami a su manera nos cuente un poco cómo funciona, cómo lo viviste, porque creo que mucha gente se limita a literalmente a vivir el viaje en moto en otros países precisamente por ese miedo. Y creo que Royal Enfield es la marca pionera en este programa. Y bueno, Cami, cuéntanos cómo fue esa experiencia, que justo acabo de llegar de Perú, como ahí nos fue contando, y creo que también estuviste por Ecuador alguna vez. Entonces cuéntanos cómo le recomendarías a la gente vivir este programa y cómo funciona. Es un programa que en realidad creo que mucha gente no aprovecha o no conoce y es súper tranqui pues como hacer todo el proceso. Importantísimo es que antes de salir sí es importante pues como planificar y saber como cuáles son esas ciudades y los tiempos más o menos en que vas a recorrerlas. Entonces yo tenía muy claro que yo tenía un mantenimiento en Perú, otro en Ecuador y sabía más o menos como la distancia en kilómetros. Entonces ya lo que hice en el proceso fue escribir. Yo escribí a Royal que me explicaran como un poquito el procedimiento, me dijeron cómo, me enviaron un enlace que es en la página de Royal, ahí me inscribí, puse las fechas de entrada y salida a la ciudad, qué tiempo iba a estar en el país y ya después a mí me enviaron como un correo avisándome los talleres, como esta es la dirección, estos son los números, como para que yo me comunicara. Y en medio de la ruta no me dio para llegar en los días que tenía pensado, pues siempre pasan cosas, pero en el taller ya estaban enterados y ellos lo que hicieron fue como mover la cita, entonces es súper importante tener eso presente. Otra cosa que se me estaba olvidando contar es que antes como de toda esa inscripción, también te piden como el historial de la moto para verificar que todos los mantenimientos se hicieron como ustedes pues también lo ponen, porque hay términos y condiciones. Y yo entregué pues como todo el historial de la moto, que yo hice los mantenimientos siempre en Royal, bueno, como todo esto. Y ya era como llegar al lugar, te esperan, son muy hermosos. En Lima me recibieron con demasiado amor. Em, También cuando llegué a Quito fue increíble porque no solamente me recibieron en el taller, sino que también empezó a llegar como personas de la comunidad y fue muy bonito también tener ese encuentro. Entonces lo que ahorita mencionaban, como que uno sí se siente que está en medio de una familia, que es una comunidad muy linda, en donde se comparten muchas experiencias y que a través también como de este programa uno puede seguir viajando tranquilo. Y súper importante es que cuando volvemos hay que también como llevar esos, ¿cómo es que se les dice? La orden de servicio. Orden de servicio, correcto. La orden de servicio de los que hicimos pues fuera del país y ya el taller pues de confianza se encarga pues como de subirla al sistema y todo para que sigamos con la garantía. Entonces, en ese sentido yo me sentí demasiado tranquila, o sea, poder como llevar la moto a talleres oficiales y continuar el recorrido con total normalidad. Entonces siento que también ahí la moto no presentó nada, o sea, yo hice todo el viaje, más o menos 11.000 kilómetros y la moto siempre estuvo a punto.
De la mano de Entonces, eso, Cami, o sea, hablamos de comunidad y eso habla ya también de soporte no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y qué bacano que la gente se anime a viajar. También si usted todavía no se decide por comprar una moto, yo creo que es un elemento a tener en cuenta y decir, venga, si yo salgo del país, ¿qué? O sea, si me voy a Ushuaia, ¿qué puedo hacer? Pero a nivel nacional, ¿cómo viste ese soporte? Por ejemplo, vos, Pablo, ahorita en el rally, tuviste la oportunidad de pasar 3 días por allá. Hablemos primero de la parte chévere y después de la parte Pero, donde necesitaste. pero cuenten un poquito del evento, porque es un Sí. evento que es muy nuevo. De hecho, se hizo la primera versión hace poco, que ahí sí le tengo que dar los créditos a todo el equipo de Royal Enfield Colombia, que se inventó un programa súper bacano y esperamos seguir haciéndolo en otras regiones del país. Pero cuente, Pablo, ¿de qué se trata? Y ahorita cuenta esas anécdotas que lo están como echando al agua y quién sabe qué pasaría. Soporte. No, súper bien. Juli, gracias. Bueno, no, el evento fue súper bacano. Estuvimos por varias partes de Antioquia. Ujú. Casi todo por terreno off-road. Fue súper bacano. O sea, yo soy una persona que me he metido por muchas partes y hubo rutas que yo no conocía. Ok. Entonces, eso es lo que también a mí me encanta, pues, de montar y montar. No necesito ir muy lejos para sorprenderme, sino que literalmente aquí a 1 o 2 horas yo veo un paisaje que yo digo, esto, pues, estoy como si en otro planeta. O sea, son cosas muy bacanas. Y demasiado bacano porque la comunidad se siente demasiado bacana. O sea, vos, y no es porque o uno haga videos o algo así, porque yo creo que cualquier persona que tenga una Royal ve a otra y se anima. Entonces es súper bacano porque se crea esa comunidad. Y entonces te acabo de conocer, es más, con Cami, con Pablo, pues, y con Meli, los conocí a todos en un evento, no tenía ni idea quién eran y súper fácil, o sea, fluye todo súper bacano. Y lo del evento, ¿Qué lo pasó? de los No eventos. puede dejar curioso con Unos curiosidad. eventos desafortunados. ¿Qué pasó en el rally que se tuvo hace poquito? Cuéntame. Bueno, A ver. primero que todo, al rally no fui en la Himalayan. Pues la Himalayan en este momento, pues la tuve que vender por algunas cosas. Pero LATAM me dio la oportunidad de probar la Versa 650. Ujú. Parce, una moto súper bacana. Pues de verdad, lo que la pude disfrutar, la disfruté muchísimo. En el primer día, Sara es mi novia. Sara dice que a mí me pasa de todo. O sea, lo que dicen que no, Puede pasar, te que es pasó. imposible que Pablo pase. Murphy, pues. Sí, sí, pero tanto lo bueno como lo malo. Pollito de Colombia. Es que eso- Sí, total. Pollito de Colombia. Entonces, estábamos en el primer día, los tramos súper bacanos. Hubo una parte en el evento en que había una loma muy, muy pronunciada. Estaba precisamente con Pablo. Uno de los compañeros se cayó y Pablo le bajó la moto. Yo bajé con Pablo, subí con Pablo. A Y nos reclamar mi moto tocó después, a salvarla. a salvar la moto de Pablo. Y en mitad de la loma, en la parte más alta, me tocó frenar porque venían otras 2 motos. Y Pablo me dice, ¿me bajo? Y yo, no No, te valiente el bajes, hombre. tranquilo, no. Y empiezo yo y de pronto por algunas razones de manejo, empiezo yo a sentir un poquito más desforzada la moto. Y yo, Pablo, esta moto está como un poquito desforzada. Me dice, no, tranquilo, apagala y eso es Royal, eso tranquilo, no te preocupes. A la fija. Entonces, listo, apago la moto, pues descanso un ratico, pasan todos y sigo yo el camino. Ya la moto pues se estaba comportando muy bien y empezamos nosotros a subir a Fredonia, no, Fredonia, a Jericó. Jericó. Ujú. Y yo dije, no, ya pasé lo más duro, ya no hay trocha, ya esto se va al derecho. Estaba pensando en el almuerzo cuando yo, pucha, está como patinando un poquito, porque pasaba las 6.000 revoluciones y patinaba. Y yo, el almuerzo debe estar súper rico. Y yo, ay, pucha, no. Entonces, nada, seguí y ya empezando la subida, la moto ya la sentía muy desforzada y yo dije, no, esto no es normal, vení, voy a parar. Pablo paró conmigo, me dijo, ¿estás bien? Sí, tan.
intentamos como, yo ya sentía que el clutch no daba, yo tengo, y descubrí que tengo la manía de a veces poner los dedos en el clutch, porque no lo hagan, porque creo que al menos solamente poniéndola, pues uno Claro, y tiene dependiendo la leva, pues estaba sí, acostumbrada claro. a la leva de la Himalayan Sí, y total. la Ver tiene pues el coso, entonces uno sabe quién la manejó antes. Sí, totalmente, pues eran motos totalmente diferentes, Mm. estaba acostumbrado a otra cosa. Pues hice 47.000 kilómetros en la Himalayan y no, nunca pasó nada, pero nada, es costumbre. Y nada, me acuerdo que yo empecé y ya no daba, yo estaba esperando una moto de apoyo porque Royal hizo un gran trabajo logístico y Bike Friends también, que era el operador logístico en su momento, pues en ese evento. Y nada, llegó la moto de apoyo, me dijo, esos son los discos del clutch. Y yo, ay, Y pucha, Clutch ha salido del grupo. y Pablo me dijo, yo voy a almorzar. Hablamos ahora. Hablamos ahora. Ya tenía quien lo atendiera, Es ya que tenía muy buena la mecánico. comunidad, pero yo ya tengo hambre, chao. No, y era muy charro porque Sara, mi novia, estaba también en el evento. Ella fue en un vehículo y estaba allá. Me acuerdo que estaba con la novia de Pablo y los llamaron. Pablo llamó porque nosotros generalmente éramos los primeros que llegábamos y nada, nosotros nada que llegábamos. Y llegó Pablo y dijo, no, es que se varó una moto. Y me acuerdo que Sara me dijo, cuando nosotros nos dijeron eso, Yo pensé en usted. yo pensé, a Pablo nunca le pasa, o sea, nunca le pasan las cosas normales. ¿Quién se va a varar en un rally el primer día para disfrutar todo? Entonces, nada, llegamos al punto. Definitivamente la moto no siguió porque tenía los discos del clutch como un pollo rostizado. Eso fue lo que me dijo Juli aquí en la TAM. Allá está Y haciendo- ahí está haciendo, sí señor. Y nada, pero yo creo que eso pues también fue parte del evento. La verdad me aburrí mucho al inicio, pero pues, o sea, la logística que tuvieron, porque me montaron en una camioneta que iba haciendo todo el recorrido. Obviamente no es lo mismo, pero estuve en la camioneta. Me acuerdo que con Santiago, un saludo muy especial para Santiago de Bike Friends. Nos la gozamos mucho, fueron 2 días diferentes de trocha, pero yo decía, ¿será que me devuelvo el primer día? Yo la verdad estuve como pensando mucho en eso, pero yo dije, no, ya estamos aquí, ya disfrutémosla la toda, la disfrutamos toda como comunidad, el bullying no faltó, Ah, no, ya se eso nota. sí, el bullying no faltó, pero yo creo que ahorita le preguntaban a Cami que el motociclismo que le había cambiado. Y yo creo que, por ejemplo, lo que me ha cambiado a mí es pues, como esa resistencia al cambio que uno a veces tiene en su vida cotidiana y de que uno tiene que enfrentar como las cosas con actitud y con disfrute. Porque, pues, la verdad, en el momento yo dije, no, ya Yo hasta lo aquí. resumiría Sí. que Frustrado. un rally de 3 días lo hiciste uno en la moto y el resto no dejó de ser rally para vos porque No, al final total. hiciste todo el recorrido, conociste toda la ruta, pasaste por todos los lados y la moto llegó sana y salva a Medellín y la otra te prestaron la moto y todo para volverse a Medellín. Sí, total. Pues con Pablo gestionamos, pues como, porque nosotros quedamos allá como, bueno, ¿y cómo me Ahora, ¿en vuelvo? qué me Era en vuelvo? Aguada, ¿cierto? En Aguada, sí. En Aguadas. Y pues yo no tenía que volverme. Se gestionó todo con el equipo, me prestaron una Himalayan ahí y me dijeron, no, más Mejor close no. Más no. Acuérdate que La Himalayan que la conoces. Bueno, eso demuestra que el motociclismo puro se vive de muchas maneras, porque podemos ir a Perú, a Ecuador, a muchas partes del mundo, pero también se puede vivir el rally con 2, 3 días, un viaje de fin de semana. Creo que cada uno le da el sentido y eso es parte de lo que queremos transmitirles a todos ustedes, de verdad que lo disfruten. Pero Pablo, y cuente pues cuándo es el siguiente rally para que la gente sepa. Bueno, como tú lo dices, realmente Royal Enfield y la moto es para disfrutar, para viajar, para sacarle el jugo, diría yo. Entonces hemos diseñado una serie de formatos para que usted le saque el jugo 100% a su moto. Uno de esos formatos es el Regional Adventure del que nos hablaba ahorita Pablo. Como lo dice su nombre, lo vamos a hacer en diferentes regiones del país. Inicialmente es muy off, pero por redes sociales nos han pedido también que lo hagamos on. Entonces muy pendiente de las redes sociales porque se viene el próximo Regional Adventure en otra región completamente diferente de Colombia. Son pocos cupos para que lo disfruten bastante. Después, último fin de semana de agosto, vamos a tener el Reunion, nuestra reunión anual de pilotos
es una locura, o sea, cada vez se vuelve más grande. Yo creo que el reto está bien teso en dónde vamos a hacer el próximo año, porque cada vez esta comunidad crece mucho, mucho, mucho. Son más de 250 pilotos, vamos a estar por las tierras cafeteras, recorriendo el paisaje del Parque Nacional de los Nevados, en Termales del Otoño, disfrutando y compartiendo todas estas historias. Y si usted todavía no sabe con quién va a salir, póngase en contacto con su tienda más cercana, porque las diferentes tiendas están cuadrando rides. Desde la tienda de Laureles y Oriente, tenemos aquí los guías de ruta, los capitanes de ruta, para que les escriban por interno a Laureles, a Latam, a Oriente, a Pablo o a Cami, para que se enteren acerca de cómo va a ser el ride desde Medellín hasta Manizales. Desde todas las ciudades del país van a salir: Bucaramanga, Cali, Bogotá, Medellín. Entonces pregunten en su tienda cuál es el ride para que nos veamos allá y disfrutemos bastante esa actividad. Ya no podemos invitar a la gente a que se inscriba porque tuvimos sold out súper rápido y de verdad gracias comunidad por creer en nosotros, por enseñarnos, por motivarnos a hacer algo mejor cada vez más, pero igual cuéntenles a la gente por qué les gusta el Reunion y por qué eligieron esta vez unirse al Reunion a esta 7ª edición. Ya. Ay, yo quiero hacer una cuñita. Dale. Claro. Y es que estando en Quito, justo me encontré con un chico que él llegó a la tienda de casualidad y él me dijo, ay, ¿cómo que te conozco acá? O sea, ¿cómo te conozco en Quito? ¿Cómo así? Entonces me saludó y él me contó que él viene al Reunion, o sea que también se está armando el parche desde otros países para venir, como una excusa para compartir en comunidad, y ellos vienen, entonces obviamente ya les dije que nos veíamos en Latam y nos íbamos juntos y hacíamos el ride. Y de hecho tenemos personas de México. Les cuento que hicimos el Reunion en México por segunda vez. La verdad es que Colombia es el país que más ediciones ha tenido, la comunidad que está mucho más fuerte. Pero en México les gustó tanto que dijeron como, bueno, pues vamos a ir al de Colombia. Entonces creo que súper orgullo de verdad de mi lado, manejando toda la región, sabiendo que empezamos a unificarlo, que Colombia se vuelva a ser referente porque mucha gente de otros países lo siguen a ustedes, les gusta su contenido, pero sobre todo también que empecemos a encontrar esos eventos en los que muchas personas de toda la región puedan estar. Entonces qué chévere que vayas a encontrarte ahí con esa persona de Quito o unos de México también que van a estar. Y bueno, y tú, Pauli, cuenta. Bueno, no, a mí, yo he estado solamente en el del año pasado, pero la energía que se siente en el Reunion es bacanísima. Por mi personalidad lo disfruté demasiado. Todas las actividades que tenía, todas. No. No va a tregua. No, eran actividades bajo la moto, porque. No, pero sí, a todas las actividades que había, pues me metía y literalmente en los premios y en las cosas, eso, o sea, lo que vale el Reunion, eso se paga solo. Primero por la experiencia y por las personas que conoces, porque vos armas grupitos súper bacanos, y segundo porque la comunidad y la marca también da un montón de cosas allá. Y los juegos son Sí. súper divertidos, o sea, ya he participado 2 veces y hemos quedado casi campeones. Este año. Vaya entrenando, vamos entrenando. O sea, voy es a ganar, o sea, este año voy con el team a ganar. Porque no, es cierto, vamos. A la actitud. Porque en otros años, claro, llegamos a la premiación, quedamos en puestos, tenemos premios y eso también es muy chévere, como uno llevarse el recuerdo a casa de ese momento. Ay, no, Es un chicos, parche. gracias por estar en este espacio con nosotros, gracias a Latam Motos por recibirnos hoy que invadimos su tienda, por siempre ser tan amables con nosotros y tener tanta apertura para todas nuestras iniciativas. Nos podríamos quedar acá hablando muchas horas de sus historias, pero sí quiero invitar a la gente a que lo siga en sus redes sociales para que vean más, porque yo sé que Cami sigue contando ahí de su historia, también tenemos muchas anécdotas de todos los fines de semana, entonces nada, los invitamos a que lo sigan y también recuerden que tenemos 13 capítulos de motociclismo puro que hay por ahí en YouTube y en Spotify para que lo escuchen. Ese es el 14, entonces tienen mucho por seguir explorando. Hemos hablado de muchos temas diferentes. Algunas veces venimos más a motociclismo, otras nos hemos ido al lado de la música incluso. Entonces los invitamos a que vayan a nuestras redes para que sigan escuchando los podcasts. Y gracias por sintonizarnos siempre, por dejarnos comentarios tan bonitos. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado en este capítulo. Cami por segunda vez, de hecho, en el capítulo del podcast. Y bueno, que sean muchos más y nos vemos en el Reunion. Claro que sí, muchas gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos.